día más. Gracias, Dios. Pueden sentarse. La palabra revolución viene del latín, que significa una revuelca, un cambio social fundamental en la estructura de poder u organización, que toma lugar en un periodo relativamente corto y a lo largo, dependiendo de la misma revolución, puede tardar. En lo largo de la historia hemos encontrado revoluciones en cada nación, en cada país. Hemos encontrado resultados positivos después de algunas revoluciones. Yo quisiera mencionar solamente un personaje extranjero, que ese hombre se convirtió en el primer presidente de la República de Estados Unidos. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Eso dijo George Washington, porque dijo que la religión y la moralidad son pilares esenciales en la sociedad civil. Las naciones que han alejado a la Biblia y a Dios de sus estatutos terminan en problemas políticos y conflictos difíciles de poder resolver. Nuestro México ha vivido algún tipo de revolución parcial, pero como resultado es que nos dejaron un México independiente, un México estable, no con todos los proyectos necesarios para el mundo presente hoy, pero en aquellos tiempos era lo mejor que podían ofrecer aquellos hombres. Podemos conocer la historia de México, pero cuando yo fui estudiando y llegué a la universidad, me di cuenta que la historia que yo había escuchado en la primaria no era la realidad. Y me di cuenta que México tenía otra historia más profunda y no aquella simple que había llegado en los libros de primaria. Pero hay algo que descubrí en cada personaje de nuestros hombres en México. Un hombre que tenía una filosofía y lo movió en esa filosofía a luchar por lo que alcanzó a lograr. Y este hombre dijo: morir es nada cuando por la patria se muere. Morir es nada cuando por la patria se muere. Ese hombre fue José María Morelos. Impresionante palabra. Yo creo que necesitamos que esta frase vuelva a brincar en el corazón de los mexicanos para poder enfrentar la situación que hoy vivimos. Otro hombre dijo: sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente el tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad y del tamaño de su carácter. Esto dijo un hombre también célebre de nuestro México, Ignacio Allende. El tamaño de México que tenemos es lo que podemos decir es el tamaño de nuestra voluntad, una realidad que nos confronta. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Más vale morir de pie que vivir arrodillado. Quiero morir siendo un esclavo de mis principios, no de los hombres. El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. No sé si saben quién dijo estas frases. Emiliano Zapata. Frases que nacieron en momentos en el cual sentía que no iba a lograr los objetivos por los cuales él se movía. Quiero mencionar dos últimos solamente. Dijo otro hombre: el indulto para los criminales, no para los defensores de la patria. Miguel Hidalgo y Costilla. Pero si hay algo que debemos de sentirnos grandes y debemos honrar, este principio es el que nos dejó un gran hombre. Mi patria es primero. Vicente Guerrero. Pudiera ir mencionando cada una de esas frases que nuestros hombres revolucionados dejaron, marcaron la historia con esos principios. No se puede hablar ni tener una revolución sin causa, ni
sin saber o haber experimentado una razón por lo que vamos a producir una revolución. La revolución necesita vivir el dolor para poder despertar a los caudillos que están dispuestos a pelear y generar cambios en la sociedad. Sin pasión, sin derramamiento de sangre, sin razón y causa, no podemos despertar al México que necesitamos despertar. No se puede generar una revolución si no tenemos el carácter que nos lleve a enfrentar y a ofrecer nuestras propias vidas. No quiero revolver el corazón para que despertemos ante la realidad y terminemos armados, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son físicas, sino espirituales. Pero quiero despertar en ustedes el corazón de aquellos hombres revolucionados de México, para que podamos pelear como debemos hacerlo, de acuerdo a los principios de la Biblia. La revolución es el resultado de un pueblo que clama por justicia, de un pueblo que quiere vivir una vida digna y de un pueblo que quiere tener las garantías que la Constitución le otorgan y poderlas disfrutar. Que sus hijos puedan vivir disfrutando de lo que nuestros héroes dejaron y lo que nuestros héroes nos heredaron. Cambiar un país o dejar las bases para que un país logre cambios requiere de una participación progresiva y constante, como también requiere una entrega abnegada. Esos cambios tienen objetivos diferentes de acuerdo al área y la circunstancia que pasa cada zona, cada pueblo, cada familia. Pero toda la tierra en México clama por justicia. Toda la tierra de México clama por esta libertad que aquellos hombres revolucionarios dejaron en nuestro país. Nuestro país clama, gime ante Dios, porque los verdaderos guerreros hemos dejado de levantar la revolución del clamor de la oración, porque nos hemos confiado por la paz que estamos viviendo y porque nos hemos acostumbrado a vivir y esperar que el gobierno resuelva lo que se logra a través de la oración. Los héroes en México lucharon por un México nuevo y dejaron a un país transformado y arrebataron a este país de aquellos hombres que querían o tenían intereses personales. Estos hombres no fueron perfectos, estos hombres no fueron santos, estos hombres simplemente fueron hombres que se entregaron con una pasión porque amaron la tierra que ellos pisaron. Los hombres y mujeres de Dios debemos de tener el mismo concepto, amar lo que hoy tenemos, pero soñar con llegar al cielo, ya que esta tierra es pasajera. Aquellos hombres sabían en esta tierra que iban a morir y que un día podrían estar frente al paredón esperando cada bala de cada soldado que pensaba estar haciendo la justicia. Nosotros debemos saber que algún día vamos a morir, y si hemos de morir, que sea recibiendo del mundo el menosprecio, pero viendo los logros que nuestra oración logró hacer en nuestros hijos. Dice la Escritura que a través de la oración tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada héroe dejó una pequeña parte del rompecabezas que cada mexicano fue armando con el tiempo, y hoy la democracia ha armado y tristemente la misma democracia ha desarmado. Esas piezas cada héroe la fue dejando y nuestros partidos la fueron desorganizando. Sin embargo, hoy la fe, cada cristiano la va construyendo, pero las iglesias somos responsables de seguir armando lo que muchos hombres de Dios arriesgaron su vida para que tú y yo tengamos la Biblia en nuestras manos. Los cambios que se lograron hacer hoy han retrocedido porque hubo hombres con intereses personales que se apoyaron de la democracia para cambiar los intereses y dejar solamente las finanzas en unos cuantos hombres. Sin embargo, en la oración no hay ese tipo de problema, porque quien pelea la revolución en oración se dará cuenta que la provisión y la economía proviene de Dios y que nosotros solamente somos fieles administradores. Dice la Escritura, tanto ha abundado el pecado, sigue abundando la gracia. Debemos de saber que si tu pecado ha crecido, tu oración tiene que ser superior a aquello que el diablo ha querido que tú hagas. Pero no dejes que tu conciencia frene lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay un poema, hay una frase, hay una oración que dejó uno de nuestros héroes. Tanto en los individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Pero en la Biblia nos dice que debemos amar al prójimo y a Dios como a nosotros mismos. Por lo tanto, si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, nuestra oración tiene que estar constante por ellos. Los héroes de la Biblia nos dieron un camino sin defectos, llenos de perfección, porque siempre miraron un objetivo: honrar a Dios. Hoy nosotros conocemos un camino perfecto que se llama Jesucristo. Este camino nos dejó un camino de espinas, pero Jesús llevó esas espinas en su frente para que tú y yo solamente vivamos lo más pequeño e insignificante de la vida. Debes de saber que si te levantas a levantar una revolución con tu oración, enfrentarás problemas, pero Dios prometió estar contigo. Sigue adelante, no desmayes. Respetemos la historia en lo social y en lo político. No nos metamos a cambiar aquello que no está en nuestro alcance, pero sí clamemos a Dios que intervenga y que ponga a las personas adecuadas, porque la Escritura dice que quita reyes y pone reyes. Debemos de reconocer que nuestra oración debe estar enfocada por la paz de nuestra nación y la prosperidad, no para enjuiciar a aquellos que no están en nuestra capacidad. Como mexicanos, hoy algunos viven confundidos por las traiciones de otros. Sin embargo, como cristianos debemos de ver al Eterno y al Soberano, que es el que nos mueve a pelear por nuestro México libre y soberano. Sin Dios no se puede, sin Dios no se alcanza, sin Dios solamente se vive el tiempo y moriremos esperando que otros hagan lo que nosotros podemos hacer con la oración. En la Biblia encontramos a una mujer revolucionaria, una mujer que llegó a un lugar, una mujer que cuando estaba en el lugar se dio cuenta que tenía una de dos cosas: o morir o hacer una revolución. Y ella optó por la segunda opción, levantar la revolución, y empezó a decir algo tan claro: si perezco, que perezca. Esta frase de esta mujer fue muy similar a la de nuestros héroes que dieron su vida. Y yo quiero que esta frase quede en tu corazón, que si vas a perecer, que sea clamando por aquellos que tú necesitas clamar. Acompáñame al libro de Esther, capítulo 4, versículo 10. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 10. Dice el versículo 10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando a Esther le dieron la noticia de lo que estaba pasando, cuando a Esther le dieron la información de lo que estaba pasando, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. En otras palabras, Esther regresó el recado, regresó el correo. Versículo 11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada, dice Esther, para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Dice el versículo 15: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Otra vez vuelve a regresar Esther al cartero: ve y reúne a todos los judíos y sé que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y termina diciendo el versículo 16: y si perezco, que perezca. La nación de Israel se estaba encontrando bajo el dominio de una nación enemiga, una nación
que había logrado conquistar a Israel, una nación que logró cumplir las promesas de Dios, porque Dios fue muy claro a Israel cuando le dijo que si practicaba lo que las otras naciones practicaban, entonces iba a venir juicio de Dios. Dios le dijo a Israel: cuando tú entres a esa tierra que te voy a dar, debes de vivir para mí en santidad. Y Dios marcó la ley y los estatutos para que Israel se mantuviera en santidad. ¿Pero qué hizo Israel? Desobedeció a Dios. A Israel se le hizo fácil levantar sacrificios a otros ídolos. A Israel se le hizo fácil poner a Dios en un segundo, en un tercer lugar. Y ahora sí, los principios y estatutos que Dios había marcado pasaron a quedar en el olvido. Por lo tanto, Israel empezó a vivir una etapa diferente, donde las prioridades no eran Dios, donde su prioridad no era el temor a Dios, donde la prioridad no era enseñar a los hijos la ley de Dios. A los hijos les empezaron a enseñar a comer la carne prohibida de los animales que Dios había prohibido. A los hijos de Israel les empezaron a enseñar cómo levantar incienso a las imágenes que Dios había prohibido. A los hijos de Israel les empezaron a enseñar las prácticas que Dios había prohibido. En otras palabras, la nación de Israel empezó a vivir deliberadamente fuera del temor de Dios y empezaron a enfrentar situaciones que socialmente se sentían identificadas con las naciones vecinas. En otras palabras, si en las naciones vecinas hacían un baile por X razón, Israel empezó a hacer ese baile porque los vecinos lo hacían y ellos empezaron a practicar. Si a otra nación levantaban velas, levantaban flores y hacían sacrificios con niños vivos a otras imágenes, con tal de quedar bien con estas naciones, también Israel lo empezó a hacer. De una por una, Israel empezó a vivir las prácticas que justamente Dios claramente le dijo: no lo hagas. Israel, moría una generación y venía otra generación, y por lo tanto esta generación que venía dijeron: bueno, a mis padres nos enseñaron así y vamos a permitirle a nuestros hijos así. Y también como hoy, Israel en aquel momento empezó a decir: ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene aquello? Y cuando el ser humano empieza a decir qué de malo tiene, empieza a fallar a Dios, porque quiere solamente saciar su propia carne, su propio ego, su propio interés. Al grado que cuando ya no había más un hombre, una mujer que se levantara a defender a Israel en el temor de Dios, dice la Biblia que venían las naciones enemigas y tomaban a Israel y lo llevaban cautivo. En esa circunstancia se encontraba Israel. La nación de Israel estaba siendo cautiva. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. México se encuentra cautivo, y no hablo de un cautiverio político, no hablo de un cautiverio colonizado por otra nación. Hablo de un cautiverio más triste, más trágico, más cruel: pecado. Y digo más triste porque aunque tenemos un México libre y soberano, ocupamos esa libertad para practicar con mayor libertad nuestro pecado. Que si fuera un asunto político, esto lo arreglamos en acuerdos políticos. Pero dice la Biblia que quien se levanta contra Dios, ¿quién podrá defenderlo? Nadie. Pero la Biblia nos dice que tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Ningún ser humano podrá defender tu falta, tu error ante Dios. El único que puede defender tu falta, perdonar tu falta, cambiar tu falta y cambiar tu forma de pensar para que no repitas ese pecado, se llama Jesús. Por eso es que dentro de la política de izquierda, dentro de la política comunista, marxista, socialista, ven a Jesús como un revolucionario político y no de credo y no de fe. Solamente extraen de Jesús su mecanismo, su método, pero hacen a un lado sus verdaderas palabras y la esencia y el propósito de Jesús. Carlos Marx y otros socialistas fuertes agarraron la imagen de Jesús como ejemplo para convertir a muchas naciones en cautividad, porque ellos pensaron que era lo que Jesús quería. Cuando Jesús vino a ser claro: la verdad te hará libre, no nos va a hacer esclavos.
El cautiverio que vive hoy México es un cautiverio de pecado y de conciencia, porque la conciencia está endormecida, porque la conciencia ya no puede hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Ya la conciencia ya está de acuerdo con el pecado, al grado que podemos fallar, salir de pecar, de errar, de hacer aquello, y al salir decimos no ha pasado nada. Hoy fácilmente un hombre con su carro roza otro carro, lo daña, lo marca, y si no sale el dueño, aquel que dio el golpe se va y dice aquí no pasó nada. Y cuando sale el dueño quiere saber quién fue, y no, ni los testigos quieren hablar porque les da miedo a los testigos decir yo vi qué carro fue, por las represalias, porque se meten en problemas. Hoy eso es lo que estamos viviendo en México. Todo porque es un asunto de conciencia. Y lo peor del caso es que tampoco tenemos el carácter para humillarnos y decirle a Dios, perdónanos. Israel se encontraba en una situación muy similar. Israel estaba pasando por ese proceso. Y dice la Biblia que cuando estaba en ese proceso, la reina entró en un estado de rebeldía. Y dice la Escritura que el consejo del rey, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? La reina se rebeló. Y dijeron los consejeros, ¿saben qué, rey? Suspenda, cambia a la reina, destitúyala y búsquese otra mujer, para que esto sirva de ejemplo a las mujeres de todo el reino. No sea que al rato las otras mujeres sigan el ejemplo de la reina. Dijo el rey que se haga, busquen y hagan la convocatoria. Dice la Biblia en los primeros capítulos de Esther que hicieron la convocatoria, y había un hombre que vivía con otra muchacha, y hablo de Mardoqueo, vivía con su prima, y estaba ahí, y dijo, vamos a arreglarte para que pases en este casting. Y dice la Escritura que Esther fue la que halló gracia ante el rey. Voy a omitir los detalles de todo el proceso, porque todo esto es una gran enseñanza, es verdad, pero yo quiero llegar al objetivo de la historia, que cuando Esther se convirtió en la reina, fue coronada reina, y había sido preparada por meses anticipados cuando fue seleccionada. Dice la Escritura que ella estaba consciente de las leyes que había en el reino. Nadie podía acercarse al rey si no lo han llamado, y cualquiera que se acerque al rey si no lo han llamado, y el rey no extiende el cetro que trae en su mano, entonces esta persona ha de morir. Esa era la política del reino. Pero había en el reino un hombre que odiaba, aborrecía a los judíos. Y dice la Escritura que cuando se decretó matar a todos los judíos, le dijeron a Mardoqueo la noticia, y este hombre corrió y le mandó el recado a Esther, y Esther regresa, y es lo que acabamos de leer. Regresó al cartero y le dijo, mira, dile a Mardoqueo que esto es lo que está pasando en el reino, esta es la ley que sucede. En otras palabras, le estaba diciendo, es que no puedo, es que estoy comprometida, mira, ahora vivo en el palacio, las políticas del palacio son las que yo tengo que respetar. Ahora que estoy en el palacio, ya veo las cosas de manera diferente, y estoy cambiando por esta razón. Pero fíjate bien, la razón y la causa que esta mujer estaba dando no eran suficiente fundamento para sentir lo que estaba sintiendo una nación. No sé si me estás comprendiendo. La gente puede cambiar. Por eso es que los políticos prometen cosas y cuando llegan al cargo dicen ya no, porque ahora que estoy en el cargo me doy cuenta que hay otras prioridades. Ya no puedo cumplir, ya no puedo pavimentar la calle, ya no puedo dar lo que prometí, porque ahora que estoy aquí en el puesto, me doy cuenta que hay otras prioridades, que el presupuesto es bajo, que nos recortaron el presupuesto y cuántas otras mentiras nos han dicho. No me voy a meter en la política, pero es que Esther estaba viviendo un espíritu similar al de hoy, y Esther dijo, oye mira, es que yo no puedo ir al rey, porque si yo voy al rey me mata. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? Mira, fíjate bien, tú eres judía, y si tú, por favor acompáñame al versículo que quiero mencionar, versículo 14, dice, versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre
pereceréis. Con estos dos versículos yo quiero que comprendamos algo. Que el diablo se ha levantado a atacar tu familia, el diablo se ha levantado a dañar, el diablo se ha levantado a buscar cómo detener tus pasos, el diablo se ha levantado contra ti, y no importa dónde te encuentres, si tú no te levantas a hacer lo que debes hacer, el diablo te va a atacar, el diablo va a perjudicarte, va a decir: hermano, pero la iglesia no, la iglesia va a ser bendecida de una u otra forma. No te preocupes, Dios va a responder y va a cumplir sus promesas. Pero Dios te está diciendo: es tiempo que te levantes. Dios te está diciendo: es tiempo que tomes el carácter necesario para que veas la realidad y empieces a clamar en oración. Dice Mardoqueo a Esther: va a venir de otro lado la respuesta, va a venir de otro lado la promesa de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Si tú no clamas por tus hijos, si tú no clamas por tu familia, Dios va a obrar. Pero hay una verdad que te voy a decir: probablemente a ti te va a doler cómo Dios va a obrar, porque cuando Dios interviene, Dios sabe cómo hacer las cosas. Uno de mis hermanos, que tenía ese carácter fuerte, rebelde, ya mi mamá no sabía qué hacer con él y decía: Señor, bueno, ya para ese tiempo habíamos sepultado a 3 de mis hermanos. Señor, yo te dije que me dejara los que te iban a servir, pero creo que no te va a servir, es medio rebelde. Necesito que le des una lección, que cambie. No tardó mucho, ni 8 días. Va mi hermano presumiendo, manejando la bicicleta con las manos libres, ahí el volante libre. Cuando mi hermano quiso reaccionar, estaba frente a una camioneta de 3 toneladas. Quiso frenar y era tarde, la bicicleta estaba debajo de la camioneta y él se frenó con la quijada y rompió la tabla. Se para el chofer y le pregunta al muchacho: ¿qué te pasó? Mi hermano tenía la quijada partida. Pero mi hermano no había entendido, porque mucho tiempo antes, cuando él era un muchachito todavía, un niño, había tenido una lección grande y Dios permitió que él tuviera un accidente y se partió la cabeza. Y mi hermano no había entendido, así es que viene esta segunda acción de parte de Dios. Y cuando llegó a la casa, con esto partido, se le queda viendo a mi mamá. Y en lugar de curarle, mi mamá le dijo: ¿ya aprendiste la lección? Y dice mi hermano, no podía ni hablar. En lugar de curarlo, mi mamá lo llevó al templo. En el altar oró por él y después lo curó. Dice mi hermano que pensó que mi madre no tenía corazón para curarlo. Pero te voy a decir algo, que cuando Dios va a empezar a obrar en tus hijos, no le reclames a Dios por qué lo hace de esa manera. Dile: gracias a Dios porque lo estás haciendo. No sé si me estoy explicando. A nosotros nos va a doler. Es que hay algo que Dios permite en nuestros hijos para que ellos comprendan los propósitos de Dios. Cuando no comprenden nuestros hijos los propósitos de Dios, Dios va a cumplir lo que prometió. Pero yo te voy a decir algo: si tú como madre, como padre, aumentas tu oración y te metes más con Dios, Dios va a trabajar más rápido en tus hijos. Esther, cuando escucha el recado de Mardoqueo, le cayó el 20 y dijo: es verdad, yo soy judía, por lo tanto, si no reacciono hoy, también me va a llegar. Y por eso es que Esther tomó una de las 2 determinaciones. Una, decía hace un rato, era morir. La segunda era interceder. Y Esther se fue por la segunda opción y termina diciendo en su recado Esther: y si perezco, que perezca. ¿Hasta dónde estás dispuesta? ¿Hasta dónde estás dispuesto de ofrendar tu vida, pero que tus hijos y tu descendencia se salve? Esa es la verdadera revolución que debemos de comprender. Ese es el verdadero propósito por lo cual nuestros héroes en México ofrendaron su vida, para que cada mexicano se convirtiera en un soldado que defendiera los principios de la nación. Pero tristemente a México nos ha gustado los 200 pesos por voto, los 500 pesos por voto, la despensa, la playera y la cachucha del partido por un voto.
Ah, pero también han mejorado su oferta, han hecho delantares con el nombre del partido, bolsas para el mercado con nombre del partido. ¿Se dan cuenta? Estamos acostumbrados a vender nuestras decisiones. Por esas razones que México cae en la corrupción, no tanto por la política, sino porque la política ha acomodado lo que al mexicano le gusta, todo por unos pesos, por un cheque y por unos votos. México, necesitamos despertar de esa triste realidad que vivimos. Hermanos, necesitamos despertar, porque esta misma versión lo estamos haciendo en la fe cristiana. Negociamos todo por una oración de un hermano, de una hermana, pero nosotros no clamamos. No sé si me estoy dando a entender. Me ha tocado estar orando por personas que hace tiempo dejaron de orar ellos mismos. Y me han dicho, hermano, usted todavía sigue orando. Yo todavía sigo orando. Ay, hermano, yo ya se me había olvidado. Una hermana me dijo, con razón mi marido no se va de la casa. Yo ya dejé de orar para que Dios lo cambie porque quiero que se vaya. Y no se ha ido. Le pues me hubiera dicho desde antes que usted dejó de orar y a lo mejor a estas alturas ya hubiera pasado algo. Quiero que comprendas que si tú no te levantas como se levantaron nuestros guerreros, pero no metiéndonos en la política, no, métete con Dios, clama a Dios y pide a Dios que defienda lo que es tuyo, tus hijos, tus tierras, tu casa, tu familia. Y no importa que digas, hermano, pero es que siento que me va a dar un infarto con tantos desvelos. Vive esta palabra: si perezco, que perezca. Pero que el día que me sepulten digan ahí, antes de entregarme la tierra, murió de rodillas clamando a Dios. No sé cómo te gustaría que digan de ti cuando estés agonizando. No sé cómo digas que digan de ti, no cómo te gustaría que digan de ti. En tus últimos días, se fue una muy buena cocinera. Se fue una muy buena mujer, ejemplar vecina. Y hasta ahí. Que van a hablar de ti por ser buena vecina, buen vecino. Van a hablar de ti por ser un buen cristiano. Pero qué mejor cuando digan la mujer que más oraba en la iglesia, el hombre que más oraba en la iglesia, se nos ha ido. Llegué a una iglesia y miré a un anciano. Este hombre se gozaba. Aprendí mucho de él cada vez que iba yo a esa iglesia a disfrutar la presencia de Dios. Y recuerdo que en un culto que estaba yo ahí de visita, me dice el Señor, Él es el pilar. El día que Él falte, la iglesia no será la misma. Y recuerdo que al terminar el culto yo fui con este hombre y le dije, ore por mí. Y me dice, pastor, pero yo necesito que usted ore por mí. Usted es el siervo de Dios. Le dije, sí, pero usted es el pilar de esta iglesia y yo necesito de su oración. Oró por mí y Dios me dio palabra para él, se la di. Aquel hombre un día faltó en aquella iglesia y efectivamente cuando ese hombre murió, la historia no fue la misma con la iglesia. Y yo recuerdo porque volví a ir a esa iglesia, decían, hermanos, nos hace falta el hermanito, ya no está. Y yo le pregunté al pastor, ¿y quién se ha levantado como él? ¿Quién se ha levantado como él? Nadie. Es una vergüenza. Porque estamos acostumbrados que otros oren, que otros clamen, y queremos que todos oren, pero nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos por nosotros mismos. Si tú quieres que Dios responda, entonces vive tu propia revolución en la oración. Hay un canto que hemos escuchado de una de la familia Moreno. Dice, me dicen que soy demente porque he decidido perdonar a toda cuesta. Porque he decidido pelear de rodillas en mi habitación. Me dicen que estoy demente, dice el canto, porque he decidido caminar con Cristo. Quiero que conozcas que el verdadero hombre y la verdadera mujer revolucionaria no es la que fue sepultada y se recuerda su memoria cada 16 de septiembre, cada 24 de febrero, cada 5 de mayo o cada fecha célebre de nuestra nación. Cada verdadero héroe no ha muerto, debe de estar en el corazón de los mexicanos,
pero es cuestión de que los mexicanos despertemos porque estamos dormidos. ¿Tú qué has hecho para defender y conquistar nuevos logros con tu familia? ¿Quieres seguir viendo lo mismo que has visto con tu familia o quieres cambiar la historia de tu rumbo? La historia de Esther nos enseña que aunque tú estés viendo las cosas de otra manera, debes de saber algo, que debes de entregarte en totalidad por aquello que Dios quiere que tú hagas. Nuestros héroes dieron su vida peleando por un campo de batalla en una nación que estaba peleándose por otros intereses. Sin embargo, la sangre de esos héroes fue derramada en aquellas tierras. Que en tu habitación, en tu recámara, queden derramadas las lágrimas de tu oración y de la revolución que tú haces por tus hijos. Cristo dio su vida en la cruz para limpiar tu pecado, pero tú da tus lágrimas y tu oración para que tu familia disfrute de la gracia que Dios está derramando sobre cada uno de sus hijos. Nuestros héroes nos devolvieron nuestras tierras y nuestra oración devolverá las promesas de Dios para tu vida. Cristo nos devolvió la comunión con Dios, pero tu oración te devolverá a ti la paz y la tranquilidad que solamente Dios sabe dar. México no será el mismo si clamamos a Dios todos juntos. Si nuestras familias cambian por medio de nuestra oración, nuestro México cambiará porque nuestras familias se han cambiado. Y la revolución inició a través de la oración en tu habitación. Tu ayuno, tu oración y tu obediencia a Dios lograrán llevar a una familia a una transformación, y tu familia transformada hará que México sea mejor. Ponte de pie.